Es que voy a poner a grabar, se me va a olvidar. Porfa, ayúdenme a acordarme, no sé por qué se me olvida tanto, de grabar, porque es importante para que les quede el material de estudio, ¿sí? Vieron que ya yo les puse un enlace ahí en generalidades, entonces yo voy a seguir semana a semana montando las clases. Perdón, María Camila, ahora sí ya me callo. Entonces, buenos días, compañeros. Mi grupo, que somos Valentina Arcila, Santiago Cardona y yo, María Camila Torres, les vamos a presentar lo que es la introducción a la sociología, que es el primer documento que pues, el profesor nos plantea. Eh, Todo empieza con una pregunta principal, que es más o menos qué es lo que nos quiere hablar el autor en el documento. Y para nosotros esta pregunta principal es qué es y para qué sirve la sociología. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de qué es la sociología, pero antes de yo explicarles y darles nuestro análisis, quiero que por favor algunos de ustedes me digan para ustedes, independiente de lo que dice el texto, para ustedes, ¿qué es la sociología? ¿Alguno? Lo pregunto al dedo. Como el estudio que tiene sobre la sociedad, pues el estudio de la sociedad, sí. Pues en pocas palabras. ¿Algún otro comentario? Como lo que estudia el comportamiento de la sociedad. Sí, también. Bueno, entonces, la sociología en sí, pues, tiene que ver con lo que nuestros compañeros Valeria y Sergio dijeron, pero según la Real Academia Española, es una ciencia, que es la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas, de las personas, o de cómo funcionan en un entorno, o de cómo se relacionan en ese mismo entorno. Pero como podemos ver aquí, lo tenemos en comillas, como dice nuestro autor, la sociología podríamos entonces deducir que es en primer lugar y sobre todo una manera de pensar acerca del mundo humano. Es en la manera en la que el hombre muestra o no muestra, sino plantea cómo se supone que hay ciertas personas en el mundo y cómo reaccionan a ciertas cosas, a ciertas situaciones o cómo se comportan en ciertos casos o en ciertas ocasiones. Tiene todo lo que ver sobre el sujeto. El sujeto es la base de la sociología y del estudio de la sociología. Bueno, entonces, ahora ya teniendo como un poco más aclarado la definición sobre sociología, pues yo les voy a hablar un poco como su relación con algunas otras ciencias, ¿cierto? Bueno, una pregunta muy común es como, ¿en qué se relaciona la sociología con el sentido común, ¿cierto? Esta es una respuesta que le vamos a dar como un poco más adelante, ¿cierto? En realidad son muy pocas las ciencias como que se relacionan con el sentido común. Nosotros pues resaltamos como tres más relevantes, ¿cierto? Que a nosotros nos parecieron como las más relevantes, que son la historia, la antropología y las ciencias políticas. Entonces, yo les quiero leer textualmente lo que encontramos en el diccionario sobre lo que dice sobre cada una de estas, para que ustedes mismos encuentren como qué relación tiene. Entonces, la primera, pues historia. Nos dice que es un conjunto de estos acontecimientos o hechos, especialmente los vividos por una persona, por un grupo o por los miembros de una comunidad social. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos, manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Y las ciencias políticas es la ciencia social que estudia la teoría y, y las prácticas de la política, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad. Bueno, ya después de haber leído como estos tres, quiero que alguno me diga como qué relación encontró, alguna palabra, algo que relacione estas tres. Pues que todas están relacionadas como con la comunidad y con la Exactamente, sociedad. bueno, súper. Eso es como la relación principal que nosotros les encontramos, ¿cierto? La historia pues se basa como en los hechos y acontecimientos pues históricos, como lo dice, en la sociedad, ¿cierto? Como en la comunidad. La antropología pues se basa más como en el estudio físico y cultural como de las sociedades
Y las ciencias políticas pues se encarga más hacia el lado de todas cómo se viven las leyes y políticas en la sociedad, ¿cierto? Entonces, la relación que encontramos principalmente entre estas tres es eso, que se basan como en ayudar a solucionar los problemas que puedan tener las sociedades. Y que también otra relación que tiene es que una va entrelazada con la otra, ¿cierto? Por ejemplo, la historia le aporta muchísimo a la sociología para que pueda hacer su campo experimental. La antropología se une mucho también con la historia para poder empezar a estudiar esos acontecimientos físicos. Las ciencias políticas pues toman base de la historia y de la sociología, entonces van una muy entrelazada con la otra. Listo, Cami, eso. Bueno, entonces, ¿qué hace que la sociología sea diferente a las otras ciencias? Pero pues lo primero es que como ya vemos que la sociología pues es como una ciencia que más bien trata sobre los hechos y las actitudes que no cambian a través del tiempo, pues que son como ya muy de una sociedad en general y más global. eh, Buscamos diferencias con otras áreas y con otras ciencias, como por ejemplo el derecho que se encarga pues como de regular son los comportamientos bajo leyes y principios, la economía que se encarga sobre como la distribución y satisfacción de necesidades de esa sociedad. Está también la historia, pues que habla también sobre conductas del ser humano, pero únicamente del pasado. También está la antropología que se puede confundir muchas veces o se puede hacer como sí se puede como confundir con un poco con la sociología, porque, o sea, ambas tratan sobre la sociedad, pero la antropología es como un poco más segmentada a las culturas que son lejanas a la nuestra y son como más de explicaciones sobre la evolución y el pasado de las mismas. Lo mismo pasa con la psicología, pues que ya busca explicaciones y soluciones a conductas humanas y pues la ética que ya es por un lado más moral. Bueno, en cuanto a las distinciones propias de la sociología, principalmente encontramos que esta se centra en la interacción y la influencia que tiene una persona sobre la otra. También en la importancia de vivir en una comunicación, en un intercambio como constante de conocimiento, de objetos, de muchas cosas, y también como en competencia, y también como en las condiciones y conductas pues que salen a partir de esto. Bueno, y pues aunque también la sociología pues tiene que ver mucho con las ciencias que ahorita nos habló Santi, ella tiene como su propia perspectiva cognitiva, ella busca su propio enfoque hacia cómo evaluar y cómo mostrar ese objeto al que se refiere, que en este caso es la sociedad, y tiene sus propias preguntas para indagar sobre las acciones humanas y pues darlas como a la interpretación de los demás. Y al mismo tiempo en que esta tiene relación con otras ciencias y las diferencias, la sociología tiene algo particular que es que tiene como una red de dependencia mutua en donde ella aporta a otras ciencias y otras ciencias les aportan. Y esto pues pasa también porque, o sea, todas las ramas pues tienen actitudes que difieren sobre cómo se evalúa o cómo se selecciona pues el objeto de estudio, que en este caso es la sociedad, pero pues a pesar de que todas tratan de estar como a la altura de lo que prometen básicamente, de cómo evaluar y cómo mostrar ese objeto, la diferencia se basa principalmente en qué se pregunta como a partir de cada rama, o sea, qué es lo que le da la esencia a cada, cada ciencia, a cada área de esas que les mencionamos antes. Bueno, y la sociología, pues como ustedes saben, y respondiendo a lo anterior, es que trata temas como muy complejos, más que todo problemas como ya más grandes de naciones, estados y sistemas económicos, y estos cómo afectan a las personas y qué efectos producen sobre ellos. Y también tienen como una visión un poco más parcializada porque las observaciones vienen de abstracciones, con que, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que como decía Santi, tiene mucho que ver con el sentido común y a pesar de que el sentido común es algo que nos encamina hacia la lógica, muchas veces el mismo sentido común no tiene mucho de ciencias exactas o de exactitud
entonces viene como más de experiencias empíricas, por eso lo de que las observaciones parten de abstracciones. Lo pasas, Cami, porfa. Gracias. Bueno, en cuanto al análisis que hicimos también, hicimos como un paralelo, o bueno, como una relación entre lo que es la publicidad y la sociología, y encontramos pues varias cositas. La primera es como como lo mencioné ahorita, una red de dependencia entre la publicidad y la sociología. ¿Por qué? Porque uno entiende pues que la publicidad está totalmente relacionada con la sociología, pues porque uno entiende que esta última, pues la sociología, ella se encarga como de entender las conductas humanas, los hechos humanos y analizar esas estructuras y esas funciones que tienen ese mismo sistema de conductas. Y al mismo tiempo, la publicidad pues tiene, pues es una técnica de comunicación que nos lleva más desde el lado comercial, que nos permite pues como influir también en lo que es la sociedad e incluso pues como orientar la conducta que nosotros esperamos que la misma sociedad como consumidores tengan hacia nosotros. Bueno, pero pues, o sea, partiendo también de eso mismo, uno también como publicista pues ve que, pues ve y tiene que reconocer que uno tiene que estar a disposición de influir sobre la sociedad con ideas nuevas, con cosas innovadoras y pues obviamente utilizando los medios de comunicación para cambiar ese comportamiento de compra y de consumo de la misma sociedad, para que ya tengan preferencias por productos, para que cambien su comportamiento frente a bienes y servicios que comúnmente ya tienen como arraigados, por así decirlo. Y pues también nos sirve pues un poco la sociología, pues la publicidad también se vale como de ese estudio sociológico que hace, valga la redundancia, eh, para poder predecir probabilidades de compra o poder como tener un mayor control sobre las cifras y sobre el efecto que queremos producir. Bueno, también el efecto pues que tiene la publicidad en la sociedad es cambiar. ¿Y cambiar qué? Bueno, pues cambiar opiniones, las acciones del público, cambiar y fortalecer el valor de una marca, cambiar las preferencias de productos o servicios de la competencia por el de nosotros. Y pues la publicidad tiene que valerse de sus objetivos y de, ¿cómo les explico? Y como de esas acciones que impulsan a la sociedad a tomar esas decisiones de comprar y pues enmarcarlas en donde nosotros los publicistas queremos que llegue. Un ejemplo cercano que tenemos a eso pues serían como las campañas BTL o el POP, en donde ya uno tiene la posibilidad como de justo en el momento de la compra, o sea, el momento más importante a la hora de adquirir bienes o servicios, cambiar esa decisión del cliente y hacer que esté del lado de uno, por así decirlo, y que se fidelice con uno. Bueno, otro punto también es que pues uno también como publicista y también como parte de la sociedad en la que uno se desenvuelve, uno pues sí como que observa actitudes de la sociedad frente a la publicidad y pues la actitud de cada individuo en sí, y uno puede argumentar pues que la publicidad en verdad es algo como una fuerza positiva para la sociedad y se puede utilizar muchas veces como una herramienta introductoria de valores, y con valores pues uno se refiere como a fuentes de normas que reflejan como una inmersión en una cultura específica, digamos, en el caso de que podamos segmentar por partes para ofrecer algo, para hacer una campaña o campañas de bien social, pues más o menos a eso me refiero. Y también pues que uno también a partir de eso nota que el compromiso de la publicidad pues no solamente se refiere a valores, sino también o sea, no se refiere como a reflejar esos valores y decirles como, hey, sí, aquí están, véanlos. No, simplemente también la publicidad puede como poner nuevos valores, hacer que las personas cambien su manera de pensar, establecerlos a través de lo que es el sentido común, o se puede a través de los sentimientos y otras emociones, digamos como lo sería el marketing de experiencias, los insights y ese tipo de cosas. Y entonces, como conclusión pues de eso, también nos sirve ver otro punto muy importante que trataba en el texto, que era una de las preguntas que surgió, que era qué es la sociología y para qué sirve. Eh, mm, la utilización de la sociología, más que todo en nuestra área,
sería como para nutrir la sociedad, que es como la razón de ser de nosotros como publicistas, a quienes va dirigido todo lo que hacemos. Entonces va como de la mano estas dos cosas. Y ya, sigue Santi otra vez. Sí. Bueno, entonces, ya como les adelantábamos un poquito anteriormente, ahora vamos a hablar un poco sobre el sentido común y la sociología, ¿cierto? Entonces, como podemos ver en la pantalla, nos dice, así como los alimentos necesitan la sal para poder tener sabor, de ese mismo modo la sociología necesita el sentido común para realizarse como ciencia. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Pues que es bastante importante que que nosotros empecemos a adoptar como estos términos del sentido común, porque muchas veces es algo que nosotros como personas vivimos, pero que no sabemos qué es, ¿cierto? Y el sentido común es como esas acciones, como esos conocimientos que nosotros tenemos que nos ayudan a solucionar y a convivir con las demás personas en la sociedad. Entonces, la sociología y el sentido común están estrechamente unidas aún más de lo que nosotros nos podamos como imaginar, ¿cierto? Como les decía anteriormente, son muy pocas las ciencias que se relacionan con el sentido común. Perdón, casi todas las ciencias se definen a sí mismas. Es decir, o sea, ponen como una barrera entre esos puentes que las puedan unir con otras ciencias. Por ejemplo, el sentido común no tiene nada que ver ni con la física, ni con la biología, ni con la geología. ¿Por qué? Esto se da por lo que los temas de esta naturaleza, pues muy pocas veces salen como a los campos de las personas comunes como nosotros, ¿cierto? Y lo que da pie para que nosotros no podamos opinar sobre estos temas. Les voy a colocar otro ejemplo como para que nos quede un poco más claro esto. Es decir, bueno, un biólogo, ¿cierto? Tenemos un biólogo que está en su laboratorio haciendo experimentación con células animales o células vegetales, bueno, en fin. Y entonces, él tiene un microscopio para poder hacer esto. Como primero, pues no vamos a poder, nosotros como personas del común no vamos a saber cómo manejar un microscopio, pues porque no es algo que nosotros, con lo que nosotros convivamos en nuestro diario vivir. Y como segundo, pues los resultados de las investigaciones que haga dicho biólogo, pues nosotros no vamos a poder opinar de una manera muy fluida porque nosotros como personas comunes no tenemos el suficiente conocimiento para hablar sobre experimentaciones de células animales o vegetales, ¿cierto? Entonces, no habrán entonces en este tipo de ciencias no hay como ninguna participación del público, ni de las, ni del público, ni de las, perdón, ni del público, ni de la sociedad, ¿cierto? Ni del sentido común, porque el sentido común viene relacionado con la sociedad. Entonces, con la sociología, pues pasa todo lo contrario que pasa con estas ciencias que les acabamos de mencionar. La sociología está estrechamente relacionada con el sentido común. ¿Pero por qué? Porque toda la materia prima que necesita la sociología, pues viene de las experiencias que viven la gente del común. Una información que al principio es asequible para todas las personas. Ya después cuando se lleva al campo experimental, pues de pronto no tanto, pero al salir los resultados ya son experimentos que nosotros podemos opinar, podemos saber más, porque son con nuestras propias experiencias de vida, ¿cierto? Como lo decía en el texto, y que de verdad me parecía algo que es muy cierto y que muchas veces nosotros no lo pensamos, al fin y al cabo nosotros de algún modo pues vivimos con otras personas o convivimos con otras personas, así vivamos solos, porque nuestra sociedad no solamente se basa como en nuestra familia, sino en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros compañeros de estudio. Esa es nuestra sociedad, ¿cierto? Ese círculo con el que nosotros nos movemos, en el que nosotros hablamos, y esa es nuestra sociedad. Entonces, al fin y al cabo, todos vivimos en sociedad. Y esto requiere una serie de conocimientos que nosotros llamamos
pues sentido común. Entonces, colocando otro ejemplo, yo creo que todos hemos experimentado como una ruptura en la comunicación con otras personas, ya sean nuestros familiares, nuestros amigos, sea por la causa que sea, porque tuvimos una pelea o porque ese familiar o amigo se fue a vivir a otro lado y ya no nos podemos comunicar tanto con ellos. Bueno, eh, y entonces ahí es donde entra el papel de los sociólogos, ¿cierto? Ver cómo nosotros, porque al nosotros tener estas dificultades y problemas, pues buscamos a alguien que sea de nuestra confianza para contarle eso que nos ha pasado. Entonces ahí es donde entra el sociólogo y nos muestra nuestra biografía personal y cómo esa biografía personal se entrelaza y concuerda con la historia que nosotros le compartimos a los demás. Esa es como la principal tarea del sociólogo, ver como esas dificultades y poder experimentar con ellas para tener una solución y que así nosotros como seres humanos podamos darle una pronta, pues, valga la redundancia, solución a este problema. Em, También decía algo en el texto y es que, por ejemplo, los sociólogos, por más que se quieran parecer a los biólogos, a los geólogos, bueno, no lo van a poder hacer. ¿Y por qué? Pues por lo que les estaba comentando antes, porque la sociología necesita parte experimental, pero para poder tener esa parte experimental se necesitan las experiencias de las personas, que son experiencias basadas en el sentido común, ¿cierto? En el sentido común que tiene cada individuo. Entonces, por eso en los artículos o en libros de sociología, el autor siempre se va a referir a nosotros, ¿cierto? Con el pronombre nosotros, porque cuando se refiere a nosotros dice, es la persona que hace el estudio y la persona estudiada, cosa que no va a poder hacer ningún físico, ningún químico, porque, o sea, imagínense un físico diciendo nosotros al referirse a él y a las moléculas. Bueno, y entonces no sería como algo muy coherente. Entonces, esta es como la principal función de la sociología y por eso se entrelaza tanto con el sentido común, porque para poder que los sociólogos hagan sus experimentaciones y puedan tener sus estudios, pues necesitan las experiencias que se basan en el sentido común de las personas. Listo, Cami. Bueno, y entonces ya para explicarles esta parte que Santiago ya les hizo como un adelanto de la sociología con las ciencias exactas, necesitamos entender que las ciencias exactas, obviamente como todo, fueron creadas por algo. Y los académicos crearon las ciencias exactas principalmente para poder separar una parte de lo que es la vida del ser humano con lo que es un estudio. Como le decía Santi anteriormente, las ciencias exactas no tienen tanto apoyo del sentido común porque no es lo mismo que un astrónomo te diga es que los planetas quedan a tanta distancia de las estrellas a que un sociólogo a ti te comente sobre ciertas situaciones que pasan en el mundo, porque como le decía Santiago, la sociología se basa de experiencias. Todo es aparte de lo empírico, de lo vivido, de lo que se está viviendo y de lo que se va a vivir. Pero entonces, para poder explicarles mejor esta parte, desde la filosofía de las ciencias existen dos definiciones. Una que es una definición marco. Una definición marco es una parte pequeña de la gran definición. Es lo obvio. Un ejemplo es que yo te diga, esto es un lápiz, pero yo no te digo para qué funciona, si está hecho de grafito o no, si tiene otras funciones además de escribir, yo te estoy mostrando lo obvio. ¿Para qué? O sea, ¿qué es un lápiz? Esto es un lápiz. Pero existe la otra definición que es la procedimental. Como su nombre lo dice, es de un procedimiento. Entonces se basa en que tú creas una especie de fórmula para generar la definición en total del concepto que tú estás explicando. Y a base de lo que tú consigas, o sea, de lo que tú consigas de la fórmula que hiciste, es lo que va a ser parte de la definición. Entonces, esto es lo que también utilizan muchos las ciencias exactas. Y aquí es donde la parte del sentido común con la sociología se puede llegar a confundir un poco, porque tú dirías, ok, la sociología es una ciencia que hasta ahorita está empezando a crecer, lleva muchos años, pero todavía sigue en proceso de crecimiento. ¿Cómo hago para diferenciar algo que me dice una persona que es de su propio sentido común a decir que ya es un objeto de ciencia, algo que ya está estudiado y que está avalado y todo?
Aquí es donde los sociólogos tienen que empezar a seguir ciertas reglas, como lo plantean en el texto y como se sabe que las ciencias exactas tienen su método científico y tienen algo que se llama el discurso responsable. Todas estas reglas y todos esos puntos se basan para decir que son información viable y confiable. Aquí es donde los sociólogos tienen que empezar a dividir un poco lo obvio y lo del sentido común y ahí meter la definición, utilizar la definición procedimental y utilizar el discurso responsable para decir que son estudios avalados y que eh, tengan un peso dentro del estudio sociológico. Entonces, todo el conocimiento que se pueda extraer del sentido común o de la vida es un conocimiento científicamente viable, porque se están siguiendo estas normas que les acabo de explicar. Y dentro del estudio sociológico, pues todo esto corresponde con las normas del discurso responsable. Entonces, si un sociólogo sigue las normas del discurso responsable, se le va a tomar como un estudio científico que es viable y que pues se puede confiar en él. Pero pues si no se sigue, si es algo que esa persona dice que es así por su sentido común o por lo que él cree o simplemente por lo que ha vivido, pero no sigue como esas reglas del discurso responsable o del método científico, pues sí se puede llegar a sospechar un poco de eso. Entonces, es de esta manera en la que la sociología y las ciencias exactas se llegan a relacionar. Y pues ya como por último, como para finalizar, concluyendo, pues como vieron, resolvimos diferentes preguntas para poder contestar nuestra pregunta principal de qué es y para qué sirve la sociología. En conclusión, la parte de qué es la sociología y para responder pues esto, como ya lo dije, es un estudio que tiene tres puntos principales. Estudia el sujeto de una manera íntegra en la sociedad, estudia también al sujeto, pero cómo se relaciona con otros sujetos, y estudia el poder que tiene el sujeto. Entonces, por eso hablamos tanto de, por decir así, lo que es derecho y ciencias políticas, ahí se une la parte del poder que tiene el sujeto, porque el sujeto siempre quiere saber cuánto poder tiene o de qué manera imponer ese poder. Eh, la antropología, como lo dijo Valentina, habla de culturas que ya no están, pero hicieron parte de la historia del ser humano y eso es lo que se relaciona con la parte del sujeto relacionado con otros sujetos. ¿Por qué? Porque simplemente la sociología te está condensando a veces lo que dice la antropología, te está diciendo como si los mayas actuaron de esta manera, esto tiene algo que ver con lo que es la sociedad mexicana hoy en día, o del por qué la sociedad mexicana sigue creyendo en los mayas, cosas así. Entonces, la sociología tiene muchas funciones, tiene miles de definiciones, pero tenemos que tener en cuenta que la sociología es un punto clave en la comunicación y en las diferentes ramas de estudios que hay. Sin sociología no se sabría por qué existe el derecho o por qué las personas actúan de tal forma en ciertas circunstancias. Entonces es eso. Para finalizar, quisiera saber si les quedó claro y también quería preguntarles una parte, una pregunta puntual de que ustedes, ¿por qué creen, o sea, desde su punto de vista y ya con lo que nosotros les explicamos, por qué creen que es tan importante la sociología en diferentes ámbitos de nuestras vidas? ¿Por qué que Cami? Perdón que se me cortó ahí. ¿Por qué crees que la sociología es tan importante en los diferentes ámbitos de nuestras vidas? Que nos ayuda a ubicarnos en nuestro entorno y sabernos cómo relacionar con las personas. Pienso que eso va a conocer, pues, como muchas, mejor dicho, responde muchas preguntas que tiene el ser humano, que a simple vista, pues, uno no se da cuenta, pero pues ayudan mucho, pues, a más adelante como a, mm, ¿cómo le digo? Como a profundizar más de lo que es la sociedad y cómo se ha desarrollado y, pues más a proyectar un futuro con base a todos esos datos que se han ido mostrando. Yo creo que la sociología principalmente aporta a la toma de decisión, porque conocer el comportamiento de una sociedad o de una persona y saber no solo qué parte del sentido vas a utilizar para, aparte de tus experiencias, hayas tenido antes, hace que tú la toma de decisiones cambies,
O sea, puedes tomar una o X decisión, depende de lo que tú hayas vivido y de lo que conozcas de la parte sociológica de las personas. Bueno, y ahora otra pregunta. De las ciencias humanas que Santiago les planteó y les explicó, ¿cuáles consideran, o cuál, mejor dicho, cuál consideran ustedes que es la que va más de la mano con la sociología? ¿El histórico? ¿Y por qué? Porque está más como con los hechos. Yo pienso que la antropología, porque ustedes comentaban que la antropología era como una ciencia que estudiaba sociedades que existieron pero ya no existen. Y según el paralelo pues según lo que ustedes comentan, entiendo que la sociología es lo que estudia lo que existe hoy, la sociedad de hoy, para poder comprenderla y saber qué quiere y para dónde va. David López, ¿me puedes responder la pregunta, por favor? Perdona, ¿me la puedes repetir, por favor? Las ciencias sociales, que es la que va más de la mano con la sociología. Pues siento yo que la antropología, porque la sociología estudia a grandes rasgos, pues valga la redundancia, la sociedad y todo lo que comprende esta en cuanto a aspectos culturales y de sucesos anteriores que determinan cómo es esa sociedad ahora. Como dijiste tú ahorita, que el comportamiento de los mayas determina ahora cómo son algunos rasgos de la sociedad mexicana. Y la antropología se dedica más al estudio como tal de los que componen la sociedad, del ser humano como tal. Pues, a mi forma de ver. Bueno, muchachos, pues esta fue nuestra exposición. Esperamos que les haya quedado claro el tema. Y ya. Pero ¿cuál es la respuesta a la pregunta que hicieron? Pues básicamente diría yo, sí, yo también sentí que nos dejaron a todos como esperando. Pero sí, yo diría, si escuchan ruidos raros, perdón, es que están haciendo arreglos por toda la casa. Bueno, yo les diría que la respuesta correcta es como todas. O sea, yo pienso que ninguno pues tiene como la correcta o la equivocada. ¿Por qué? Porque yo les explicaba también pues que también la sociología está en una red de dependencia mutua con otras áreas y otras ramas en donde una se encarga de nutrir a la otra. O sea, el derecho, pues un ejemplo, el derecho es como quien dicta donde se sacan como los principios o leyes que rigen las conductas, pero la misma sociología fue la que se encargó de mostrar el derecho qué conductas había que regular, qué conductas había como que encaminar y ponerle como esas leyes encima, ¿me entienden? Entonces todo como que va relacionado con la sociología por esa misma red de dependencia. Entonces ahí es donde yo pienso que todas las respuestas son correctas. Vale, gracias. Muy bien, Valentina, muchas gracias a ti, a Santiago y a María Camila. Yo comienzo pues por felicitarlos porque me parece que arrancamos con pie derecho en varios sentidos. Lo primero, porque percibo que escucharon las orientaciones de la sesión pasada, ¿sí? Puede parecer una bobada, pero sí estamos en una sociedad en la que nos escuchamos muy poco y más pues en estos espacios virtuales cuando hay la resistencia o la pereza mental o demás, ¿cierto? Y siento que escucharon, que siguieron las pautas de la rúbrica donde se establece qué se espera de la exposición. Sentí que lo siguieron muy bien. También lo sentí en ese esfuerzo constante por responder al interrogante que les planteé sobre el sentido común. Siento que les llegó el cuestionamiento. Y tercero, los sentí como encarretados, ¿sí? Que es algo que vamos a ver en sociología en varios momentos, que la pasión por un texto no es simplemente ¿cómo les dijera yo? No, conectándolo con el mismo tema de la clase.
no es una cuestión meramente personal, no es que, ay, es que a unas personas les gusta el conocimiento y otras no, ¿sí? Vamos a ver que esa capacidad, ese disfrute de la lectura es algo que es más propio incluso de los grupos sociales que más tienen poder, ¿sí? Voy a poner un pequeño paréntesis para que me entiendan. No sé si vieron hace poquito, independiente de la postura que tengan frente a lo que sucedió con Uribe, ¿cierto? Con el que está en casa por cárcel, respondió la esposa a una carta, ¿no? Muy extensa, yo no la leí toda, pero lo que leí, ella hacía una cantidad de citas a intelectuales, o sea, como que habla, o sea, lo que hizo fue mostrar ese capital cultural que tiene, ¿no? Esa pasión por la lectura. Y no es casual que lo diga alguien, pues que es la esposa de una de las personas que sigue teniendo más poder en el país, a pesar de que está en casa por cárcel, pues sigue siendo muy influyente, ¿no? Entonces, ojalá esa pasión por la lectura, si en este momento no está en sus corazones, en las de los demás de la clase, eh, piénsenla al menos en el sentido de que quienes más tienen poder en la sociedad son quienes más tienen conocimiento y quienes más han disfrutado el hecho de leer. Es decir, piénsense, y la sociología genera incomodidades, piensen que entre menos les gusta el conocimiento, puede estar asociado a que su posición social no sea muy alta. Entonces, es hasta agresivo, ¿no? Es incómodo. Pero justamente por el solo hecho de que estén aquí en esta aula, ya tienen un acceso, una posibilidad de acrecentar ese capital para posicionarse mejor en la sociedad. Ya son excepcionales, ¿sí? Es decir, si aquí no todos somos clase alta, yo personalmente no soy clase alta en cuanto a poder económico, pero sí en cuanto a poder intelectual, pues por mi título, digamos, soy un caramelo escaso, ¿sí? En el sentido de tener doctorado en Colombia. Pero ustedes también son escasos por estar aquí estudiando en universidades. Solo 3 de cada 10 jóvenes de su edad acceden a la educación superior. Pero esos 3 también, si potencian más este gusto por lo intelectual, pueden posicionarse no solo para ser empleados, sino incluso para tener dominancia en la sociedad. Ojalá para el bien, ¿no? Bueno, entonces muy bien por eso, chicos, muy encarretados y muy ordenados. Voy a destacar lo que, en mi opinión general, creo que ya les voy a compartir la rúbrica para que sea más objetivo, digamos, lo que les voy a decir. Los sentí moviéndose entre estos dos rangos, digamos, entre el rango más alto y el siguiente, ¿sí? ¿En qué sentido? Voy a comenzar por lo que me pareció más contundente o en lo que siento que más se acercaron. O sea, siento que se acercaron a lo central del texto en este sentido. Aquí lo subrayé. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Aquí está, red de dependencia mutua. O sea, se acercaron en el sentido que la sociología, como ustedes lo dijeron, a diferencia de otras disciplinas, se plantea, y además lo señalaron lo sentí apropiados. La sociología lo que busca es indicar que el comportamiento de una persona o de un grupo está conectado con muchos otros factores a nivel global. Ustedes mencionaron a nivel global, por ejemplo, las naciones, ¿cierto? Pero también hablaron de las abstracciones. Creo que simplemente podríamos precisar un poquito más, es decir, creo que están todas las piezas del rompecabezas, podríamos como precisarlas un poco más, ¿sí? Cuando decimos red de interdependencia de asuntos muy complejos y grandes, lo grande no se refiere solamente a lo físico, a que haya, digamos, que el hecho de que Rusia haya sacado la vacuna primero hoy nos afecte a cada uno de nosotros, no es solo Rusia en el sentido de que es un país grande, sino que también se trata de una abstracción en el sentido de cómo lo colectivo puede afectar lo individual. Ahora, como seguramente ustedes me están escuchando y dicen, bueno, ¿y eso qué nos explica? Sigue siendo algo muy abstracto, ¿sí? Y la idea es que ahorita vayamos a puntualizar un poco más a qué se refiere con lo abstracto, ¿sí? Me refiero a que no se trata simplemente de que lo que pase muy lejos nos afecte a nosotros, ¿cierto? Porque eso también lo podrían ver las ciencias políticas, sino más bien el asunto es que todo está conectado, ¿sí? Lo grande que pasa en cualquier lugar de la sociedad afecta a lo pequeño
en cualquier de los lugar de la sociedad también. Y ya habría que mirar pues casos pues puntuales. Entonces siento que lo aclararon, se acercaron a aclararlo muy bien y me gustó también lo que dijeron. Citaron incluso una parte que plantea que el sentido común hace parte de lo que toda persona vive y por lo tanto se necesita conocerlo para, desde el punto de vista publicitario, saber cómo influir en ese sentido común para generar un comportamiento, ¿cierto? Pero también me gustó que llegaron a que la sociología no se puede quedar en una mirada del sentido común, ¿cierto? Sino que la sociología, para hacer ciencia, tiene que poner en duda lo obvio, lo que parece obvio o el sentido común. Y para generar ese cuestionamiento de una manera adecuada, tiene que aplicar un método, ¿sí? Y me gustó que generaran una interacción con el público y como el público, pues también los demás compañeros decían, es que si nosotros no usamos la sociología, pues nos vamos a quedar con lo obvio y nuestra toma de decisiones no va a funcionar muy bien, ¿sí? Vamos a plantear un escenario. ¿Qué debe hacer la publicidad frente a la pandemia? No, entonces ahora lo obvio, una afirmación obvia sin investigación podría ser, no, ahora lo que se debe promocionar es la venta digital y enfocarnos hacia allí, pero sin investigación, ¿sí? La sociología implicaría que, como lo dijo María Camila, se aplique un método para que seamos responsables de lo que digamos, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo hacer ningún análisis sociológico limitándome a opinar. ¿Sí me explico? Entonces, pues señalando así en panorámica lo bien que me pareció la exposición, lo que vamos a hacer ahorita a continuación es, yo les voy a plantear una pregunta por Kahoot y ustedes van a responderla, ¿cierto? Cada uno individualmente. Pero van a hacer el ejercicio de esforzarse porque la manera en que lo respondan no sea a partir de lo obvio, sino que sean responsables y se estén basando en lo que leyeron para poder responder. Esto ya plantea entonces que quienes no hayan leído no podrían opinar. O sea, si no se lee, lo responsable es callarse. ¿Sí ven? Como las conclusiones que se saca de lo que está planteado en este texto. Antes de pasar a ese ejercicio, quiero señalar otra cosa que me pareció positiva. Bueno, que la publicidad permite influir en la sociedad. Hablaron de la necesidad de generar ideas innovadoras. Quizás sí complementaría un poco con lo que plantea al final el texto. Me explico. ¿Cómo suele ver el mundo una persona que piensa sociológicamente, según el texto? Y si quieren, mientras piensan en esto, conéctenlo con lo siguiente. Si la sociología estudia el sentido común, pero no para repetirlo, sino para cuestionarlo. Es decir, si la sociología me sirve para no decir, ay, no, es que lo que hay que hacer con la pandemia es reproducir, seguir promoviendo solo las ventas digitales, sino volver eso una pregunta. Frente a la pandemia, el papel de la publicidad es sobre todo fortalecer el comercio online, cuando yo lo vuelvo una pregunta, ¿sí? Se me fue el hilo. Ayúdenme a retomar el hilo de la última frase que estaba diciendo antes de esto. Ah, ya. Cuando yo miro entonces cualquier problema aplicando el cuestionamiento, esa manera de mirar el mundo cuestionando todo, en qué hace en la persona, es decir, cómo se vuelve la persona que comienza a pensar sociológicamente, que por ejemplo, antes de lanzarse a emitir una afirmación, se cuestiona, se interroga. ¿Sí se acuerdan de quienes leyeron el texto al final cómo plantea que el comenzar a pensar sociológicamente va generando en la persona una forma de ser? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿No llegaron hasta el final? No, Sí, no pero recuerdo, pero
creo que hablaba también sobre la parte racional, creo que volvía a la persona un poco más racional, o sea, como que le hacía pensar mejor en qué es lo que debe, o sea, cómo debería actuar, si me hago entender. Un aspecto es eso, se vuelve más racional y precisándolo un poco más crítica, ¿sí? Ni traga entero, ni cae en decir bobadas, o sea, ni cree carreta ni habla carreta, esa es crítica, ¿no? No, es decir, por ejemplo, una persona que comience a incorporar la forma de pensar sociológica, no le cree todo al profesor, ¿sí? Venga, profesor, ahorita yo les voy a hacer algunas afirmaciones, ustedes van, por ejemplo, les voy a hacer esa afirmación. El texto habla al final de que quien comienza a pensar sociológicamente, o sea, quien comienza a dudar de lo obvio, se vuelve más crítico. Una persona responsable aquí en el público, realmente responsable, verificaría en el texto, ¿cierto? Venga, ese profe está hablando carreta, pues verdad, ¿cierto? Y la manera de verificarlo, pues en este caso no es una super investigación, pero sí es una corroboración con el texto, mirando el texto, ¿sí? Que ahí nos lleva a algo que creo es importante. Quienes no leyeron, en este momento deben estar perdidos o aburridos o desconectados o por allá lavando la loza porque no hay nada que discutir porque no leyeron nada. Porque si no leyeron nada por ejemplo, la persona que no leyó y en este momento me da una opinión, esa opinión estaría basada ¿en qué? ¿En qué concepto que hemos estado discutiendo acá? El sentido común. Exacto. ¿Sí? Entonces, fíjense, y por eso muy bien a los expositores, porque aclararon, la sociología estudia ese sentido común, cómo lo que alguien piensa que es obvio está conectado con una red mucho más global, ¿cierto? Lo que alguien, por ejemplo, que la mayoría, o que bueno, creo, no sé, todavía no tengo los estudios, pero que un porcentaje considerable de la población colombiana defienda a Uribe o incluso, o que lo ataque sin haber leído la investigación, no es algo que dependa solo de las personas, sino es del tipo de sociedad que somos, ¿sí? Somos una sociedad en la que sin leer la sentencia porque entiendo que todavía no hay acceso público, o lo condenamos o lo defendemos, ¿sí? Entonces, fíjense, puede ser algo personal, pero está conectado con algo más. Entonces, el sociólogo va a ese algo más, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento. ¿Estamos de acuerdo o les estoy aquí hablando carreta de que comenzar a pensar sociológicamente implica ser más crítico, pero también dejar de hablar carreta? Ahora, se vuelve uno un personaje incómodo, ¿sí? En todo. Si ustedes comienzan a ser más críticos, entonces van a cuestionar todo. ¿Por qué comen lo que comen? ¿Por qué en la familia funciona como funciona? ¿Por qué a un hombre le aplauden cuando, si es mujeriego, y a una mujer le dicen perra? ¿Por qué perro tiene más prestigio que perro? O al menos, bueno, esto viene cambiando y ya vamos a ver, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Qué otro elemento? Además de ser más crítica, ¿qué otra característica gana la persona que aplica el pensamiento sociológico? Según el texto, ¿no? No desde el sentido común. Mientras vas pensando, lo ideal, ¿no? Como dice Borges, en épocas de crisis, la esperanza es un deber. Estamos en un momento de crisis no solo por la pandemia, sino porque es un momento, hablábamos con otros colegas, en que es difícil que la gente le guste leer, pensar, cuestionar, ¿sí? Es difícil conectarse con el otro, lo que hablábamos de las cámaras, ¿sí? En ese contexto se me está yendo mucho la paloma. Están pensando en la pregunta que les dije, ¿cierto? ¿Qué otra característica tiene quien comienza a pensar sociológicamente? Estabiliza el poder, ¿no? Porque pues empieza a preguntarse por todo, así como tú dijiste, del por qué esto y por qué no esto. Pues como el ejemplo de Uribe, las personas que simplemente lo defienden o lo atacan sin haber leído, sin saber bien los argumentos de por qué lo pusieron en la situación en la que está, desestabiliza el poder, porque una persona que empieza a tener una crítica ante todo, o empieza a tener como ese punto de vista sociológico, la gente va a decir como, ay, pero es que no está de acuerdo ni con esto ni con lo otro, entonces póngase de acuerdo con lo que está pensando. Muy bien, María Camila. Entonces eso, se desestabiliza el poder. Y cuando hablamos de poder, no solo, en este caso, hay poder en Colombia, tanto de la derecha como de la izquierda, del centro, de lo que sea, ¿cierto? El que uno diga, venga, espere, yo no emito una opinión
hasta que no evalúe metódicamente de qué me están hablando, pues pone en duda, por ejemplo, al Centro Democrático, pero también pone en duda a los de la oposición. Esteban, te escuchamos. Es que es algo, pues, lo que está diciendo usted, algo que dice acá que me acuerdo, pues, en la lectura y que dice que cada capítulo pretende que el pensamiento no se corrija, sino que se amplíe, que no es que Ah, lo cambie, sino que usted promueva como el hábito del autoanálisis y no se quede como con las ideas que son certezas, sino que las cuestione. O sea, que usted como que constantemente se esté cuestionando si sí es o si no es, para poder, pues, poder como comprender esos problemas que son como de la vida cotidiana, pero que en realidad no es así. exacto. Pensar más. En últimas es eso, pensar más, trascender, no quedarse con la primera afirmación, ¿sí? Ir más allá. A veces, a mí, por ejemplo, me dicen, es que usted es muy problemático. Y yo, no, yo planteo preguntas justamente para tratar de solucionar los problemas, pero es que justamente los problemas no se solucionan cuando no reconocemos que hay problemas. Y los voy a empujar un poquitico más para que no nos quedemos solo en ese lado, un poco del estereotipo del sociólogo como el tirapiedras que suele pasar en Colombia, porque el texto también destaca otras cualidades. Hay unos aspectos humanos, o sea, una persona sí que es crítica, que cuestiona el poder, pero en ese cuestionamiento, ¿qué otra característica de su ser se forja en una persona que comienza a pensar de manera más sociológica? ¿Cómo se vuelve el sociólogo frente a las otras personas? Además de ser más crítico, frente a determinados grupos. Por ejemplo, hablan en el texto de los grupos marginados o de los grupos vulnerables, de las minorías, ¿cierto? Minorías no en un sentido numérico, sino grupos que han sido discriminados por su condición. ¿De qué condiciones habla ahí? Fíjense que lo que les estoy planteando son preguntas que implican que ustedes tengan, o sea, además de leer el texto, lo hayan apropiado, ¿sí? Como que lo hayan, ¿sí? Interiorizado, no solo desde la memoria, sino desde la conexión emocional. Y esta otra característica que les estoy planteando que hace falta identificar de lo que se forja en el carácter de quien comienza a pensar sociológicamente tiene que ver más con el sentir, con la emoción. Una persona crítica y además que, ¿Sensible? exacto, no es una cuestión menor, ¿sí? Es importante que en esta clase, si bien aprendamos a ser muy críticos, también logremos entender que la sociología, al criticar la sociedad, primero tiene que describirla, ¿sí? O sea, un sociólogo tiene que aprender a manejar indicadores estadísticos para saber cómo es una sociedad. Vamos a ver más adelante indicadores terribles de Colombia comparado con otros países. Somos el 10º país más desigual del mundo, el segundo de Latinoamérica, ¿sí? Desigual, ¿qué quiere decir? Que hay una minoría que acumula muchos ingresos y una mayoría que acumula muy pocos o que no acumula nada, que vive en el día a día, que son los que hoy se están muriendo de hambre y dicen, preferimos morirnos de hambre perdón, preferimos morirnos de coronavirus que de hambre, ¿sí? Entonces, la mirada sociológica al acercarse a esa realidad, pues debe generar empatía. Venga, ¿qué hacemos para que sean menos las personas que aguanten hambre en Colombia? ¿Qué hacemos para que sean más las personas que tengan acceso a la educación? Entonces, en la exposición mencionaron un poquito el tema de las campañas de bien social, ¿sí? Pero sí siento que se pudo haber hecho un poco más de énfasis en eso. O sea, además de que identificaron muy bien, bueno, ¿qué es la sociología? Una disciplina que estudia lo humano, pero en el sentido de conectar la persona con una red de interdependencias. Muy bien. ¿Para qué sirve? Para que seamos más críticos. Lo alcanzaron a señalar un poco. Pero también sirve para que seamos más humanos, ¿sí? Más sensibles, más solidarios. Y eso es muy importante en este momento del programa. La reforma que hicimos, la hicimos no solo para que ustedes consigan muy buenos puestos, que ojalá sea así, pero para que esos puestos en los que estén, sus acciones contribuyan a que la sociedad sea mejor, ¿sí? Creo que algo mencionaron en algún momento ustedes de mejorar la sociedad. Sí, la publicidad como una fuente de valores
positivos para la sociedad, ¿sí? Sino que solo lo sentí como en un tono muy racional, creo que lo complementaría solo con un poco más de sensibilidad, ¿vale? Pero muy bien, nuevamente felicitaciones. En cuanto a lo estético, pues me parece que se entendió lo que presentaron, solo percibí un poco de falta de unidad, pues lo digo, yo no soy publicista, pero sí en el sentido de cómo aprovechen estas exposiciones para también jugar con sus perfiles, quienes son más gráficos, ¿sí? Para tener una línea gráfica, como llaman ustedes en las presentaciones, que sentí que cambió un poco sin ser experto en eso, pero no le resta pues mérito al trabajo. Entonces, muy bien, chicos. No sé si haya comentarios o preguntas antes de que pasemos ya a un ejercicio un poco más interactivo, para que no se me duerman. Bueno. Entonces, chicos, les voy a pedir que por favor entren a Kahoot. Ya les voy a decir cuál es cómo entran. Aquí en el chat. Entren, porfa, a kahoot.it. Y cuando entren, van a entrar a le van a dar clic a este código. Quitar ese ruido. Ah, ya, ahí quité la musiquita. Entonces están viendo ahí mi pantalla, eso, ya entró una persona, mientras terminan de entrar todos, yo me voy a retirar un minutico. Bueno, ya entraron todos, falta solo uno. Bueno, la persona pues que no haya entrado o las dos personas que no hayan podido entrar, porfa, simplemente hacen el ejercicio en su mente. De todas maneras, eso es lo importante, ¿listo? Bueno, aquí vamos. Entonces, la idea es una pregunta basándose específicamente en lo leído, ¿vale? Entonces, según Bauman,
La pregunta distintiva de la sociología gira alrededor de rojo, el comportamiento humano en general, azul, la psique humana, naranja, el comportamiento humano como elemento de una red de interdependencia, verde, las relaciones de poder entre los seres humanos en la sociedad. Porfa, piénsenlo con calma, no se abalancen, ¿sí? Y la idea es eso, que piensen críticamente en este momento con base en la lectura. Quienes no leyeron, pues estarán solo, no sé cómo llamar, hablando desde el sentido común. O sea, estarán haciendo lo contrario a lo que exige el pensamiento sociológico. Pero pues bueno, que eso al menos sirva para generar una vergüencita que los motive a la próxima estar a la altura de la clase. Wow, bueno, a ver, diría que pudo ser peor. Creo que es un buen arranque. Se fueron por el lado de la verde más que todo, 2 se fueron por la roja, ¿sí? Y 9 se fueron por la correcta. Nadie se fue por la de la psique humana, sí, esa era un regalo, ¿cierto? No, el autor en ningún momento habla de psique y no se habló de psicología en la exposición tampoco. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a pasar ahora por el chat, perdón, ¿qué hice? Este enlace a Padlet. Ah, pero esperen, los voy a dividir en grupos, por los mismos grupos de las exposiciones. Vamos a hacer 9 grupos y cada uno de esos grupos ahorita va a participar en este muro explicando por qué la respuesta no era esta, ¿sí? Denme un segundo, ya los divido. ¿Cómo así, profe? Me enredó. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Entonces, ahorita los voy a dividir en grupos, ¿cierto? En esos grupos lo que pienso es que es importante que hagamos la reflexión no solo cuando de decir, ah, bueno, esta es la respuesta correcta, sino por qué, en este caso, por qué no era la roja o la verde, ¿sí? Hagamos un ejercicio. A propósito de que se equivocaron más con la roja, si quieren, pasemos el ejercicio más a esta, ¿sí? ¿Por qué la respuesta correcta no era esta última, que era las relaciones de poder entre los seres humanos en la sociedad? A ver. ¿Por qué la respuesta correcta no era las relaciones de poder? Pues porque está hablando solo de las ciencias políticas. No, Espérate, pues. Espera. O sea, tocaba poner. Esperen. Me perdí. Porque la respuesta correcta no era las relaciones de poder de los seres humanos en la sociedad, ¿sí? Lo que quiero es que este ejercicio lo hagan en grupo, como para que ustedes mismos en grupo utilicen su pensamiento crítico para reflexionar sobre cómo lograr responder adecuadamente a estas preguntas. Si bien le fue bien a la mayoría, la idea es que ojalá en los parciales pues a todos les vaya bien, que le atinen, que de manera objetiva respondan a lo que se les está preguntando, ¿sí? Pero entonces antes de esto voy a dividirlos en grupos. Esperen, yo miro aquí por ahora el que tengo a la mano. María Camila, Santiago Cardona, ¿era? Sí, no. María Camila, Santiago Cardona y Valentina Arcila. Entonces, acuérdense que le dan unirse y van a reflexionar. Esperen, primero les envío por el chat este enlace al Padlet. Cada grupo va a crear entonces en ese muro una respuesta a esa pregunta que yo les envío ahí, ¿sí? Primero, si quieren, vayan entrando individualmente a este Padlet y después solo van a escribir ahí su respuesta, pero por grupos, ¿vale? No sé si me explico, más o menos la dinámica.
Listo, igual cualquier duda me van diciendo. Acuérdense que porfa le deben dar unirse a las salas a donde los envío. Entonces, Santiago Cardona, Valentina y María Camila. Profe, toca crear una cuenta o algo así. No, no entran ahí directamente. Es Valentina Arcila. A ver. Valentina Arcila, sí. Y María Camila. Listo, entonces ahí se fue la primera sala. Santiago Álvarez, Juan Pablo Alba y Esteban Gallego. Listo. Juan Manuel Cardona, Sebastián Ospina y María Alejandro Ruiz. Juan Manuel Cardona, Sebastián Ospina y María Alejandro. Sebastián Ospina. Manuela Dávila y Natalia Castro. Valeria Bejarano, Sergio Restrepo y Juan Manuel Patiño. Hugo Cardona. Hugo, te voy a poner con Santiago Jiménez y Valentina López. Ah, listo, profe. Andrés Camilo Manrique, David Torres y David Uriel. Santiago Jiménez y Valentina López. María José Bueno, Alejandra. Bueno, ¿y quiénes me quedaron acá? Valentina, ¿estás ahí? Sí, señor. Ve, yo no te puse en ningún grupo.
Es que no me ha llegado la solicitud. Ah, mentiras, que ya me llegó, profe. Vale, dale. De puntos. Hola chicos, ¿sí les llegó el enlace a Padlet? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Listo, entonces, ¿y ya crearon aquí su muro? Eso Sí. está. Ah, bueno, eso. Ponen ahí sus nombres, eso, y dan ahí la razón. Listo, gracias. Chao. Ok, bueno, Listo, chao. profe, chao. Una política. Hola, profe. Profe, no tiene el micrófono cerrado. Hola chicos, ¿cómo van? Bien, profe. Bien, estamos- profe. ¿Les llegó el enlace al muro? Sí. Sí, aquí Sí, sí, ya sí. lo tenemos organizado, ya vamos a empezar a responder. Ah, listo, chicos. Entonces ponen el nombre de los integrantes, porfa, y después la respuesta. ¿Los tres leyeron el texto? Sí, señor. ¿Juan y Santiago también? Sí, sí. Sí, señor. No, este Listo, Juan chicos. tiene el internet todo malo. ¿Cómo, Santiago? No, que Juan Pablo tiene el internet todo malo. Ah, bueno. ¿Tienen Sí, alguna se duda, me está chicos, del ejercicio? cayendo mucho. Profe, no, pues No, digamos que es profe. como una cosa que estábamos diciendo acá, que aquí dice que la pregunta distintiva de la sociología no gira alrededor de las relaciones de poder de los seres humanos en la sociedad, sino que estamos hablando que es que la sociología habla más, o sea, de la sociedad, o sea, de las experiencias de la sociedad como tal, más no de las distintas, digamos, como Tío Ramas. experiencias o cosas que va teniendo, o sea, Como las diferentes ramas que tiene la sociedad. no habla dependiendo de las relaciones de poder según tengan cada sociedad, sino que habla en general. O sea, habla es en general, o sea, la sociología se crea desde las experiencias o el sentido común de la sociedad en general, no desde donde vengan, ni de qué rama vengan. Yo más que darles respuesta ahorita, lo que les propongo es que entonces organicen esas ideas que tienen en dos lineecitas concretas y ya ahorita en grupo evaluamos, pues, Listo. ¿listo? Listo. Bueno, ahí los dejo, chicos. Vale, pues. Listo. ¿Cómo es que, sino como persona integral, cómo se relaciona en la sociedad? Sino también como persona integral y cómo se relaciona en la sociedad. Hola, chicos, ¿cómo van? Bien, profe. Ah, bien, ahí veo que están escribiendo en el muro, listo. Entonces, los dejo para que sigan trabajando y ya ahorita los llamo a la sala general para que miremos todas las respuestas, ¿vale? Listo, profe. Oye, si no también. Chao. No tan... Hola, chicas, ¿cómo van? Hola, profe. Ya estamos intentando sacar la respuesta. Ah, bueno, ¿y ya pudieron entrar al muro de Padlet? Sí, señor, ya estamos ahí con los nombres. Ah, listo, chicas, muy bien. Entonces ahorita las llamo a la sala general, ¿vale? Bueno. Bueno, chao. Hola, chicos, ¿cómo van? ¿Me escuchan? Hola, Sí, profe. profe, sí. Ah, bueno. Chicos, ¿pudieron encontrar el muro? Sí, Sí. profe, estamos O sea, dialogando escribimos la la respuesta ahí. Sí, ponen los nombres arriba y la respuesta abajo. Ah, vale. Un par de listo, profe. líneas. ¿Listo? Vale, Listo. gracias. Muy bien, chicos. Entonces ahorita los llamo a la sala general. Listo, profe. Chao.
Hola chicos, ¿cómo van? Hola, profe. Bien, profe, ya estamos aquí. Uy, sí, comenzando a formular la respuesta. Listo chicos, ahí los veo ya en el muro, entonces listo, ponen la respuesta y ahorita ya los llamo a la sala general, ¿vale? Profe, es una respuesta por grupo, ¿cierto? Dime. Es una respuesta por grupo. Es una Sí, respuesta por grupo, sí. Bueno, ahí los dejo, ya ahorita los llamo a la sala general. Chao. listo. Papá, o sea, que es lo más melosa. Hola Sí, chicos, sí. ¿cómo van? ¿Qué más, profe? ¿Cómo le va? Hola, profe. Bien o no. Bien, bien. ¿Sí encontraron el muro? A ver, yo los veo acá. Ya Sí, respondimos. ya estábamos Ah, muy respondiendo. bien. Listo, chicos. Listo. Listo, Muy bien, profe. chicos. Entonces, ahorita los llamo a la sala general. Listo, profe, Listo. gracias. Bueno. Gracias. Con gusto. Hola chicas, ¿cómo van? Bien. ¿Encontraron el muro? Ah, sí, ahí las veo. Profe, sino que no me aparece. Así ya. Listo, ahí las veo. Entonces, listo, voy a esperar a que todos terminen de escribir su respuesta y enseguida los llamo a la sala general, ¿vale? Listo, profe. Bueno, chao. Bueno, señor. Hugo Valentín y Santiago. Manuel. Chicas, ¿cómo van? Hola. Bien, profe. Es que estamos hablando por el chat de WhatsApp, como para poner la respuesta mejor y ya Nata la está escribiendo. Ah, bueno, chicas, un minutito, ya les voy a llamar a todos, ¿vale? Ah, bueno, profe. Bueno, chao.
¿Cómo les fue? Muy Bien, bien, profe. profe. Bien. Muy bien. Ya solo falta que nos escriban Manuela Ávila y Natalia Castro. Uh, Bueno, creo que ya estamos todos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron en las salas? Hola. ¿Escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Natalia y Manuela, pongan su respuesta que se nos va a acabar la clase. Bueno, mientras Manuela y Natalia van llenando, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, todos van a leer las respuestas de todos y van a calificar, ¿sí? Con estrellitas van a escoger una de 1 a 5, según lo que ustedes consideren, ¿cierto? En términos de identificar la respuesta que más se acerque al planteamiento que realmente está en el texto, ¿sí? Fíjense que estamos calificando no lo que cada quien piensa, sino lo que objetivamente están diciendo los autores, el autor que leímos, ¿vale? Si me explico el ejercicio, esa calificación la hacen individual, por favor. Listo, profe. Gracias. Alejandra se le borró la respuesta. Ay, ¿por qué? Pero fui yo, no. Qué raro. ¿Será que habrá pasado? No sé, Alejandra, ¿qué habrá pasado? ¿Alguien la borró? No, pero los demás no pueden. Bueno, chicos, vamos a ir ahí cerrando la participación. Fíjense que así en un sondeo vemos que se fueron por calificar sobre todo, hay 11 puntuaciones para Valentina, Camila y Santiago, que fueron los expositores.
Digamos que aquí a mí me toca hacer de juez, es un poco el rol de, ustedes ya han compartido como su construcción o su interpretación del texto, pero sí ayudarlos a precisar algunas cosas. Miren, la pregunta es, ¿por qué la pregunta distintiva de la sociología no gira alrededor de las relaciones de poder de los seres humanos en sociedad? ¿Sí? Entonces, la respuesta que dan Valentina, Camila y Santiago es porque la sociología es una... ¡Ay, que se me hizo! Aquí está. La sociología es una red de interdependencia. Abarca una temática más global y no solo el poder y las leyes como lo hacen las ciencias políticas. Entonces vamos a comenzar a precisar. Miren, efectivamente hay un elemento en el que coinciden varios que acertan y es que... Quiero subrayar, esto no me deja subrayar, así, esto. O sea, la respuesta es que no es solo el poder, o sea, el poder, que es más objeto de estudio de las ciencias políticas, sí está dentro de lo que estudia la sociología, pero no es que gire alrededor de eso, sino efectivamente es más global, ¿cierto? Pero ese más global, yo sí creería que es necesario complementarlo con más global en relación con qué, porque uno podría decir que, como vamos a ver en clase de antropología, el ser humano, la antropología estudia al ser humano de manera global, pero la antropología, a diferencia de la sociología, vamos a ver que no trabaja lo que pusieron otros. Espere. Se me perdió al moverlo. Esta. Esto, las relaciones, esas relaciones de interdependencia, que de hecho los autores, los expositores lo señalaron, ¿sí? Es decir, la sociología estudia de manera global las redes interpersonales y dependientes, ¿sí? Que incluyen el poder, pero no se reducen al poder. ¿Sí me explico? Solo que aquí habría que precisar, chicos, y es que la sociología como tal no es una red, sino que estudia esa red de interdependencias que incluye el poder, pero va más globalmente a trabajar muchos otros temas que lo mencionaban, algunos mencionaron la palabra integral, vi por aquí. Aquí, miren, Juan Manuel Cardona y hablaba como persona integral, es decir, la interdependencia no solo incluye el poder. Cuando pensamos, por ejemplo, en la solidaridad, ahí no solo es una cuestión de poder, sino que hay otros aspectos que están allí en juego, ¿sí? Entonces, precisiones, la sociología estudia el poder, pero va más allá de él, porque estudia como al ser humano de una manera más integral en todas sus relaciones de interdependencia, ¿sí? Había otra que, a ver, ¿qué pasa? Digamos que todas las preguntas tienen un pedacito, todas las respuestas tienen un pedacito de verdad, ¿cierto? La sociología, aquí las relaciones de poder es un asunto más de las ciencias políticas, pero en esta respuesta faltaría complementar con que la sociología también puede estudiar eso, solo que no se reduce a eso, ¿sí? O sea, si ustedes comienzan a ver, las preguntas que yo les voy a hacer en el parcial son muy como de lógica. Me explico. Aquí la lógica que es que la sociología estudia el poder, pero no solo el poder. Estudia otros aspectos de esa red de interdependencia de los seres humanos. ¿Sí me explico? Y aquí entonces volviendo a la pregunta, por eso no era la verde, ¿cierto? Pero también por eso no es solo el ser humano en general, sino que es clave, al menos en la definición que nos está dando el autor, que es el ser humano en general, pero incluyendo la consideración de esa red de interdependencia. Eso va a ser lo fundamental, cómo una cosa se conecta con la otra, ¿sí? Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda o comentario. No, señor. Bueno, muy bien, chicos. La verdad me parece que se enriquece el tema que hemos trabajado hoy, no solo por los expositores, sino por las otras participaciones. Percibo que en general hay una lectura, un buen nivel de lectura, eh, y de comprensión por lo general,
¿sí? Ah, miren, aquí sí quisiera aclarar que aquí decía que el texto no especifica relaciones de poder, el texto sí habla de relaciones de poder. Lo que está diciendo es que esas relaciones de poder son más el objeto de las ciencias políticas y que la sociología no se reduce a eso, ¿sí? Como sé que lo que hemos planteado aquí está un poquito disperso, simplemente voy a complementar estos últimos 5 minuticos con esta presentación que como, a ver, no es la única forma de decirlo, pero de alguna manera consolida lo que ya han dicho los expositores. Coincido en que, a ver, los expositores dijeron que el texto buscaba decir qué es y para qué sirve la sociología, ¿sí? Yo aquí complementaría resaltando que el autor hace énfasis no solo en qué es, sino en qué la diferencia, ¿sí? Como disciplina académica y ahí sí para qué sirve. Y en la respuesta que aquí voy a citar en términos del autor es, fíjense que incluso si uno lo pone mucho más preciso, no es solo que la sociología estudia la red de interdependencias, sino que mira las consecuencias de esa red de interdependencia en el comportamiento, ¿sí? Y eso va a ser fundamental para la publicidad. O sea, si yo entiendo cómo al estar conectado un factor de la sociedad con otro, eso cómo afecta el comportamiento individual, ¿sí? Aquí veíamos lo de elaboraciones más amplias, que no se reduce al tema regional, lo mencionábamos, que las cosas no pasan aleatoriamente, sino que hay unas causalidades y unas relaciones de causa y efecto, y de cómo el quien aplique esta forma de pensar a través de un método científico, pues puede ser más crítico, sensible y solidario, ¿sí? Simplemente voy a resaltar unos aspectos claves que ya se han mencionado y es que para analizar ese comportamiento humano como elemento de elaboraciones más amplias es necesario dudar de lo obvio. No sé si vieron la película El Hoyo. Sí. Sí. Bueno, les recomiendo que la repasen. A mí personalmente no me gustó el final, no voy a hacer spoiler, pero Como que no recuerden a tiene este final. personaje. ¿Cómo? Pues sí, casi como que no tiene un final, o sea, como que me parece que el director explicó el final y todo. O sea, Sí, yo sí, creo que para que un director explique el final es porque fracasó. sí. Yo también creo que se perdió, pero piensen en esa película, los que ya la vieron y los que no véanla, como una metáfora. Miren esos mecanismos que hay, quienes la vieron, había como unos mecanismos que llevaban la comida de lo más alto de una sociedad a lo más bajo, ¿cierto? Y en lo más bajo ya llegaba la miseria, ¿sí? Piensa en esa metáfora de cómo hay unas poleas, ¿sí? Que explican el funcionamiento del mundo, de cómo se distribuyen los recursos y de cómo si los de arriba consumen más, los de abajo reciben menos, ¿sí? Y mientras la publicidad tradicional lo que ha hecho es incentivar el consumo, vamos a ver en el texto, sobre todo en el de Hugo y en otros, que hay un cuestionamiento en las visiones más recientes del uso de la sociología en la publicidad y es, venga, si antes la publicidad era consuma y consuma y consuma, hoy la publicidad es más, venga, ¿cómo cambiamos la forma en que cada actor afecta al otro para que vivamos mejor? ¿Cierto? Entonces, sería cómo cambiar, por ejemplo, la distribución que se hace de la comida, cómo si aprendemos a cuidar más en nuestro hogar, por ejemplo, de qué tanto plástico usamos, eso contribuye a cambiar el efecto que tienen nuestras acciones en la sociedad, etcétera. Y esto muy importante, y ya con esto podríamos ir cerrando si les parece, es que un publicista que incluya la sociología, y les recomiendo que miren, por ejemplo, los videos críticos de Wall-E, al observar cómo en nuestra sociedad, comparándola con otras, se da cuenta que las cosas hoy funcionan de una manera, pero no siempre tienen que funcionar igual. Hoy usamos plástico en todo, hasta en productos que son supuestamente saludables como las almendras, y vea, plástico, ¿sí? Pero que hayamos estado acostumbrados a esto no quiere decir que siempre vaya a ser así. Y de hecho hay ciudades ya muy avanzadas, Nueva York, por ejemplo, quienes han tenido la oportunidad de conocer, y si no, pues los invito a que vean videos sobre la ciudad, cómo tiene toda una red de proveedores de productos orgánicos, pero también con materiales, con empaques orgánicos, que lo que buscan es que si bien se pueda generar ingresos para estos emprendimientos, de todas maneras, esos ingresos no impliquen que el ecosistema se vea afectado, ¿no? Y ahí, bueno, hay muchas otras ciudades en el mundo, países como Holanda también vienen muy avanzados, la misma Alemania, ¿sí? Y en Colombia todavía tenemos un gran
trecho que transcurrir. Les hablaba de lo digital porque yo personalmente, si bien pues aquí estamos en una clase digital, pero por ejemplo con esta pandemia me he dado cuenta de vecinos que venden productos naturales, por ejemplo, orgánicos, y que no conocía antes. Entonces, sí, es cierto, con la pandemia es importante fortalecer lo digital, pero también comenzar a mirar cómo logramos contribuir a que haya redes de distribución de alimento y de bienes que, uno, no afecten al ambiente y que además sean cercanos, cómo generar unos comercios locales. Bueno, en fin. No sé hasta ahí, en estos últimos 2 minuticos, qué dudas tengan sobre el texto. Hay otros asuntos que no se me olvide. María Camila puso una cita, María Camila, tú pusiste una cita que decía que que las disciplinas mostraban las divisiones que ya están en el mundo. Ahí sí corrijo, porque incluso eso puede que salgan preguntas de parciales. El autor dice que uno podría pensar que las disciplinas simplemente se dividen de acuerdo a cómo está dividido el mundo, pero después él mismo, en ese juego de diálogo con el lector, va y dice no, pero es que en realidad es una artificialidad, es decir, las disciplinas se encargan unas de estudiar del otro y separan el mundo artificialmente, pero en la realidad el mundo está mezclado. En la realidad las relaciones de poder están mezclados con otros aspectos, ¿cierto? Y por eso un publicista puede tener un pensamiento sociológico, pero también antropológico. Entonces vamos a ver que en la realidad todo está más interconectado, ¿vale? Listo, profe. Cuéntenme en este minutico cómo se sienten con el método de trabajo de hoy. Creo que quizás, aunque la exposición fue muy buena, pero sí podríamos tratar de ser un poco más precisos. No quiero cortarle las alas, pero como vieron, creo que corrimos un poco con la parte de trabajos en grupos, que también me parece importante. Pero ustedes, ¿cómo se sintieron y qué opinan? Y si sienten que el texto quedó claro también. Profe, bien, sí, me gustó. Bueno, ¿alguien se siente perdido? Pues además de los que no hayan leído. Perdida en el No, espacio. pero yo creo que igual el texto y después como la retroalimentación es importante para aclarar como dudas y cosas que van quedando como vacíos. Me parece que estuvo bien como el método de trabajo. Muy bien. Gracias, Esteban. Se dan cuenta que entonces es clave la lectura. O sea, si ustedes no tienen una lectura previa, se van a perder. ¿Sí? Entonces es muy importante que lean para que podamos hacer un trabajo en el que no sea solo yo echándoles carreta, sin que espero que no sea carreta, sino que ustedes también tengan un rol bastante activo, no solo los expositores, sino como hoy vimos los demás. Bueno, entonces dentro de 8 días, chicos, recuerden la siguiente exposición. Sería la de, yo les había dicho, denme un segundito. La de Juan Manuel, Sebastián y Mario Alejandro, perdón. La de Santiago, Juan Pablo y Esteban sobre el texto de la sociología que realmente importa, que ya mismo voy a subir a la plataforma, ¿vale? Listo, profe. Muchas gracias, chicos. Entonces, si no hay más dudas, cuídense mucho. Cualquier cosa me escriben al correo si necesitan alguna tutoría o cualquier cosa, ¿vale? No se olviden de la encuesta de, de estudiantes que les envió César en ese correo. Listo, brother. Gracias. Vale, Listo, cuídense. profe, gracias. Bueno, Chao, profe, Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego, que estén Gracias, muy bien. profe. A ustedes. Hasta Chao, luego, profe. profe, gracias. Hasta luego. Profe, yo le pregunto algo así rapidito. Aquí lo dime. eh, sobre el tema, digamos, usted me lo pasa, ¿cierto, profe? Si quieres, a ver si yo puedo juntar por acá. Y pues, como para ir como leyendo y como Cómo es tu correo, Hugo? Cardona, raya al piso, Hugo, @gmail.com. Cardona, raya al piso, Hugo, @hotmail.com. Listo, ya mismo te voy a enviar el texto, ¿vale? Para que lo tengas. Te cuento, bueno, no, pero para que sepas, ese texto salió carísimo, como Sí. 110.000 pesos, pero es que es muy bueno, Hugo. Ah, bueno, pero no, profe, mire que lo poco que he leído sobre la sociología me ha comenzado a gustar. Qué bueno. La forma de uno pensar y criticar de una buena forma. Muy,
Muy chévere eso. Excelente, Hugo, que te guste. Ya lo voy a buscar y te lo envío, ¿vale? Yo lo tengo ya Muchas por gracias. acá y te lo envío. Cualquier cosa me escribes, ¿vale?